Bueno, les saludamos atentamente a Fernando Vega. Fernando, buenos días. Estamos para conversar algunos temas de interés. Le escucho, por favor. Muy buenos días, Clever. Con gusto. Un saludo también a toda tu audiencia. Fernando, en primera instancia, no puedo dejar de preguntarle a usted, ¿qué espera de este proceso electoral? Estamos justamente pues, en un país donde el ambiente político precisamente no es el que más alegra o el que más satisface a la población, cuando evidentemente con 8 candidatos nos aprestamos el próximo 20 de agosto a las elecciones. Bueno, yo creo que se está creando una expectativa falsa, porque en el discurso de todos los candidatos parecería que se están eligiendo para un periodo de más de 5 años, ¿no? Cuando en realidad lo que van a tener en sus manos para administrar temporalmente va a ser apenas 1 año y medio, pero en la práctica son 6 meses de la curva de aprendizaje, empaparse, reorganizar los distintos despachos, ¿no? Hasta poder empezar a gobernar de alguna manera. Y luego ya eso se conecta inmediatamente con una campaña, ¿no? Me parece a mí que no encuentro yo en los candidatos esa percepción de que tienen muy poco tiempo, apenas, yo diría, para intentar equilibrar, poner la casa en orden, en medio de semejante desorden, además bajo 2 presiones, 3 ya, muy graves. La una es la presión de la desfinanciación del presupuesto, con la que se va a encontrar el nuevo gobierno justo cuando asuma la gobernanza del Estado, ¿no? Mínimamente 5.000 millones, ¿no? A fin de año, con todo el presupuesto gastado y quizá con muy pocos recursos. No sé si surtan efecto algunas de estas gestiones del presidente Lasso con miras a recursos para paliar luego los efectos del fenómeno del Niño. El segundo aspecto gravitante sobre el próximo gobierno va a ser precisamente empezar prácticamente el gobierno bajo un fenómeno del Niño que se prevé muy riguroso, que va a continuar con esta situación que hemos venido arrastrando este último año por un invierno fuerte, ¿no? Un país que incluso un niño puede destruir hasta lo que se ha querido reparar, ¿no? Y bueno, todo eso es muy preocupante, y también es preocupante el hecho de que evidentemente, ya que quien asuma la presidencia, si asumen sobre todo aquellos que están vinculados con la minería o con el extractivismo en general como solución económica para el país, se van a encontrar con una resistencia, con un problema socioambiental, ¿no? Una resistencia militante y fuerte por parte de las comunidades. Ayer parece que la CONAIE y varios frentes populares están decididos a defender en el territorio los recursos naturales que quieren, porque la política quiere A ver, se nos fue el audio, Fernando, a ver si le habilita el audio para poderle escuchar, ¿no? Estamos sin su audio, parece que... A ver, ¿sí? ¿Me escuchas? Ahí sí estamos. A ver, sí más, Fernando. Te decía que entonces esos 3 factores, ¿no? Esos 3 factores muy importantes van a limitar enormemente. Entonces yo no escucho realmente
yo no escucho realmente un programa que se centre en lo mínimo. Bueno, aparte de ello, el tema, no he mencionado, pero el tema que está pendiente realmente es el tema de la inseguridad. Vemos que a pesar de los esfuerzos del gobierno, continuamos con una situación en la que clarísimamente la violencia en las calles, la inseguridad sigue galopante, y quizá con mucha más fuerza todavía de lo que se había presentado hace unos pocos días, ¿no? Unos pocos meses. Entonces, todo esto, yo no veo un candidato que tenga los pies sobre la tierra y que esté hablando realmente sobre esto, ¿no? Quizá el que más se acercaría a eso, porque es en lo que insiste el candidato Topic, que ofrece centrarse en el tema de la inseguridad, pero en cambio los demás temas no sabemos qué va a ser al respecto, ¿no? Villavicencio ofrece principalmente una lucha contra la corrupción. En tan poco tiempo, la corrupción es un tema ya endémico en el estado ecuatoriano, que tampoco se soluciona en pocos días, ¿no? Sonnenholmer quizá tiene una propuesta más mesurada, ¿no? Yacu Pérez de alguna manera garantizaría dar respuesta a una especie de tregua en el tema del extractivismo para diseñar y sembrar los hitos para un nuevo modelo de desarrollo, pero eso encontraría también una resistencia muy grande de parte de los poderosos trust extractivistas y empresariales del país, ¿no? La señora candidata por la Revolución Ciudadana, bueno, pues nos dice que va a gobernar como Correa y con Correa como asesor. Me parece que le están apostando simplemente a la retoma del poder con el único fin que ya sabemos, que es quizá convocar de manera totalmente irresponsable a una constituyente y así permitir que se borren todos los pasados judiciales y de toda la trapacería surgida durante el correísmo, ¿no? Entonces, me parece a mí que no podemos estar muy optimistas y muy tranquilos frente a lo que se va a ver y gane quien gane. Ahora, Fernando, es evidente que escuchando a los candidatos, ya estamos a 33 días de las elecciones, como que no se están enfocando los temas reales por los que debe trabajarse en beneficio del país. Incluso cuando hay un debate que está programado justamente para el 13 de agosto, los ejes temáticos como que no están en la línea de lo que el país necesita. Definir el tema, qué modelo de economía se debe proponer o cuál es el modelo de economía que el país necesita para salir de la crisis. No se está hablando del tema más a fondo, del tema de seguridad, hacia dónde se encamina en el país, cuando estamos con muchos problemas, consecuencias del narcotráfico. No se está hablando del tema hacia dónde se encamina la salud, la educación, el tema del seguro social. ¿Qué piensa al respecto? ¿Por qué esos temas no se enfocan? Como que hay debilidad para plantear esos temas, Fernando. Bueno, es que todos esos temas son temas que pueden tener dos manejos. Un manejo populista, que en este momento es también muy riesgoso porque de ofrecer mucho en esos temas conflictivos, enseguida, y ese es otro tema, ¿no? Que todos están pensando que este interinazgo es simplemente una plataforma para el 2025 y entonces quien quiera realmente
querer presentarse al 2025 va a tener que tomar decisiones que no le van a gustar a mucha gente, ¿no? Y entonces ahí el gobierno se va a quemar. Es muy difícil que el gobierno que gane ahora pueda repetir para el 2025 si hace las cosas medianamente bien, pero aunque las hiciera mal, tampoco eso le va a dar réditos para el 2025. Yo no entiendo realmente cómo le ponen tanta ilusión a hacerse cargo del Estado en estas circunstancias, ¿no? Porque todos los problemas que hay que afrontar son problemas de largo plazo, de mediano y largo plazo, que apenas si tienen tiempo para tomar cualquier medida, esas medidas solo se verán reflejadas en el largo plazo, todos los temas que tú has comentado, ¿no? Hay que añadir el tema de una migración creciente, precisamente en parte por el abandono total del campo y de las periferias urbanas y rurales del país, afectadas además ahora por las inundaciones, la violencia y las restricciones permanentes de movilización. Entonces, yo digo que apenas si el gobierno que venga toma las medidas elementales para poder mantener funcionando el país, ¿no es cierto?, no tendrá muchos votos a favor para las elecciones de 2025, porque todo lo que tenga que hacer para mantener funcionando el país probablemente va a tocar y a sacrificar algunos aspectos de algunos grupos que hoy siempre quieren ganar, pase lo que pase en este país, ¿no? Ahora, el tema, Fernando, el tema que también entra en debate es si es que se tiene que seguir con este modelo extractivista. Al mismo tiempo se va a desarrollar una consulta popular para el tema Yasuní. Hay oposición por parte de algunos sectores a la extracción de petróleo, no a la minería. Y al mismo tiempo, Fernando, los mismos sectores están reclamando más recursos para salud, para educación, para vialidad. ¿Hacia dónde encaminamos este país? Porque parecería que no nos entendemos absolutamente nadie en el Ecuador, Fernando. Bueno, yo creo que se está, digamos, el tema de la consulta popular sobre el Yasuní es más allá de lo económico, de la discusión si son 300 o 1.200 millones los que el Estado deja de percibir. Yo creo que es mucho más cerca de los 300 millones, ¿verdad?, por los datos presentados en la Corte Constitucional por el mismo Petroecuador, ¿no? Creo que hay un alarmismo, terrorismo, una suerte de terrorismo económico, que si se pierde la consulta del Yasuní, el Ecuador se desbarata, y no es así. El Ecuador ya está desbaratado, y precisamente por eso, toda la corrupción y la ineficiencia que ha rodeado el extractivismo, y que realmente hasta ahora no ha cumplido las promesas de sacar al Ecuador de la pobreza, ¿no? Creo que el valor simbólico de esta consulta es precisamente obligar al Ecuador a replantearse un modelo, un cambio de modelo de desarrollo y de modelo y matriz productiva y matriz energética, ¿no? De acuerdo con las urgencias del cambio climático, que ya vemos que la estamos sufriendo. ¿De dónde sacar plata? Bueno, ha habido plata en el Ecuador, y cada vez hay menos, pero ha habido. Y si analizamos todo lo que el gobierno deja de cobrar en impuestos, todo el contrabando, toda la corrupción, todos los subsidios que se dan a los grandes empresarios para que intenten crear trabajo. Por ejemplo, un pequeño dato, se decía que se les dio un subsidio en electricidad para que creen trabajo, y ahora están diciendo que ninguno ha cumplido, que muy pocos han cumplido con
con esa promesa, por lo tanto han recibido un subsidio de por lo menos $300 millones en electricidad y no han cumplido con la tarea de crear trabajo. Entonces, hay dinero lanzando en el Ecuador, pero no orientado realmente a resolver los problemas del país, ¿no? Entonces, y la gente siente también, pues eso es verdad, es esos 50 años de extractivismo petrolero y más allá de unas 200 o 2.000, pongámosle 2.000 familias en la Amazonía que estén trabajando para las petroleras, que hayan dejado la selva para tener casa con refrigeradora y hasta quizá con internet, pues no resuelve el problema de la desatención y abandono de las provincias periféricas del país, no solo en la Amazonía, estamos viendo lo que pasa en las fronteras norte y sur, Esmeraldas, también en los cantones sureños. Son territorios totalmente abandonados, de la SUAY teniendo una capital que es la tercera ciudad del país, está abandonado por el centralismo y todos los temas, empezando por el tema vial. Entonces, no creo que una ganancia del sí por el Yasuní, que es lo que yo espero, pues va a obligarnos a rediseñar nuestro modelo de desarrollo. Hay, por ejemplo, durmiendo en la Asamblea, un código de seguridad alimentaria que es todo un programa para reactivar el agro. Eso vinculado con el tema de la biodiversidad, las posibilidades de investigación, el turismo, etcétera. Todo eso a la larga puede realmente recanalizar un modelo de desarrollo que nos acerque, por ejemplo, a modelos como el de Costa Rica, ¿no? Que empezando por no tener ni siquiera ejército, único país de nuestro subcontinente que ha decidido no apostar a resolver sus problemas vía violencia, sino vía democrática, y a montar el desarrollo sobre las bondades y las fortalezas que tiene el territorio, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que hacerlo así si queremos garantizar que las nuevas generaciones tengan un futuro y nosotros mismos. Fernando, pero ¿cómo lograr? Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está manifestando. El país necesita replantear su modelo de desarrollo, su modelo de economía, pero nos topamos igualmente en el tema del debate que no hay un más mínimo acuerdo. Mire, es necesario reformar manteniendo, por ejemplo, los privilegios y los beneficios al trabajador. Se vuelve necesario también reformar el código laboral. La dinámica de la economía es otro a nivel del mundo. Tenemos el mismo código laboral desde 1938. Necesitamos también revisar las políticas de subsidio. Usted ve cómo, por ejemplo, en combustibles desperdiciamos, despilfarramos y malgastamos el combustible. Pero a la hora del debate no nos ponemos de acuerdo y la misma clase política se encarga justamente de derrumbar un tema que se vuelve necesario de replantearlo, como son la política de subsidios. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que en todo eso hay dos, es decir, el Ecuador se ha polarizado en extremos irracionales, no hay esa capacidad de diálogo, de debate, porque siempre el debate está colocado sobre temas superficiales y que son populistas y que no tienen resultados que realmente vayan a resolver los problemas. Es decir, voy a poner un ejemplo típico. No cabe duda que si queremos que el seguro social se rehabilite y pueda evadir este peligro de quiebra, de fracaso, se necesitan varias cosas. Se necesita primero una voluntad política de todos los ecuatorianos, incluidos los que hoy son miembros administradores del IES, el Estado, etcétera. ¿Para qué? Para acudir a una reforma
que signifique no solo reformar, sino rescatar al IES de todas las manipulaciones de la corrupción y del papel de caja chica que ha tenido frente al Estado, ¿no? Hay problemas reales, no hay afiliaciones porque no hay trabajo y porque la misma cultura juvenil actual no tiene confianza en un seguro tan mal manejado. Es decir, el propio seguro ha perdido atractivo, ilusión para la juventud, ¿no? Entonces, y además hay dos extremos. Hay unos que miran solamente los números del IES, como es la propuesta del señor de esta comisión creada para estudiar las soluciones para el IES, que solo piensan al IES como un negocio económico en el cual sí, para que sobreviva y pueda ser sustentable, resulta que las pensiones al final de los afiliados van a ser reducidas a un 50% o más, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, en el otro extremo del mundo laboral, que son relativamente pocos quienes viven del seguro o tienen el seguro, están afiliados al seguro, resulta que no quieren moverse un centímetro y entender que efectivamente hay un problema estructural de diseño, porque hoy el pensionista vive mucho más tiempo y entonces no queremos tocar temas de alargue de años de aporte, quizá algunos incrementos en los aportes, qué sé yo, ¿no? Claro, se dice que se recupere el dinero mal habido. La verdad es que mirando lo que ha hecho el IES, no sé si usted ha visto estos reportajes sobre los miles, sí, más de 1.600 propiedades improductivas que tiene el IES, botadas, proyectos inmobiliarios sin terminar, lugares abandonados, etcétera. O sea, ¿cómo puede cualquier instancia colectiva y más una institución dedicada a la previsión social manejar los recursos de esa manera? ¿No es cierto? Por otro lado, el gobierno le debe al IES no solo en el tema de pensiones, sino también en el tema de la salud pública, etcétera. Entonces, ¿quién de los candidatos va a ponerle cascabel al gato en este tema de la seguridad social? Sí, realmente. Entonces estoy poniendo un ejemplo de lo complejo que es ofrecer arreglar todos los problemas de la noche a la mañana en 6 meses de actividad administrativa y política. Fernando, aquí me dicen me piden que le pregunte, ¿qué reflexión hace a estas alturas? Usted fue parte efectivamente de la construcción de esta Constitución, que también ya es motivo de propuestas de reforma parcial. El correísmo quiere de pronto, si es que llega al poder, armar una nueva constitución, una nueva constituyente. Usted efectivamente fue parte de esta constitución que se manifestaba, iba a durar 100 años, otros decían 200 años, en fin. Sin embargo, parecería que no calza actualmente en función ni a la mentalidad del ecuatoriano, ni al deseo de la clase política, en fin. ¿Qué piensa usted como reflexión? ¿Es necesario una reforma constitucional, reformas o una nueva constitución? Mire, cuando yo estuve en la Constitución, propuse que hubiera cada 10 años una especie de evaluación de la Constitución, ¿no? Que hubiera una comisión mixta elegida en parte por el pueblo y en parte por las instancias gobernantes, para hacer una revisión de la Constitución, para mirar cómo se había implementado y cómo estaba funcionando, ¿no? Cuando yo propuse aquello, nadie quiso escuchar, se volcaron contra mí,
porque era, como tú dices, la propaganda era que la Constitución iba a durar 300 años, ¿no? Entonces, evidentemente la Constitución, que yo sigo creyendo que tiene avances muy importantes y positivos, dejó una serie de textos que no son aplicables, otros que han sido reformados de manera tramposa, otros que han sido ejecutados de manera muy diferente de lo que se esperaba, ¿no? Evidentemente hay cosas que no han funcionado, por ejemplo, se desnaturalizó y deslegitimó y ya no funciona el famoso Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Se ha hecho una interpretación. La Constitución siempre fue presidencialista, pero se radicalizó el hiperpresidencialismo con Correa y los demás han seguido el mal ejemplo. La democracia ha sufrido, los temas de los partidos políticos se ha vuelto, es decir, no existe un marco constitucional realmente para reformar la vida política del país, ¿no? Entonces, pero en este momento, llamar a una constituyente sería, ya, pues darle la puntilla democrática al Ecuador, porque obviamente quien llame a la constituyente será porque cree que puede tener una mayoría absoluta en la constituyente para hacer una otra constitución a la medida del nuevo dueño de Carondelet, que además va a ser dueño por muy poco tiempo. O sea, la constitución que se haría en este año y medio, imagínate tú que luego regiría para los otros, y si fuera Correa el que viene, y si fuera cierto que la señora candidata al correísmo gana, entonces tendríamos ahora sí una constitución hecha exactamente a la medida de Correa, ¿no? Porque el anterior no fue tan a la medida de Correa, puesto que él mismo no cumplió la Constitución, ¿no? Entonces, es otro tema de locos esto, de querer que en medio de, imagínense usted, que en medio, cuando un barco se está hundiendo, resulta que el capitán convoque a un plebiscito dentro del barco para ver, no sé, las normas de limpieza del barco, ¿no? Cuando el barco está haciendo agua y se está hundiendo. Eso sería más o menos hacer en este momento una constituyente. ¿Quiénes irían a la constituyente? Nos hemos quejado de la asamblea, de lo inoperante, de lo demagógica que fue la asamblea que feneció en la muerte cruzada, y tendríamos una asamblea de la misma calidad. ¿Por qué? Porque los ingredientes políticos que irían a la asamblea serían los mismos que están ahora de candidatos asambleístas o que irían a la asamblea constituyente. O sea, si el trigo está podrido, ¿cómo puedes esperar hacer mejor pan? Tienes que cambiar el trigo, tienes que poner trigo nuevo, no el trigo ya con gorgojo y pasado de fecha, que es lo que hoy existe en esta debacle de los partidos y movimientos políticos. Fernando, ¿ve usted cercano, como muchos se creen, el retorno del correísmo? Tienen una candidata que de pronto no tiene mucha fuerza, no tiene mucho discurso, pero que está aferrada igualmente a la imagen de Correa. ¿Usted ve cercano el correísmo nuevamente en el país? ¿Qué piensa, Fernando? Yo no lo creo porque, a ver, realmente los ecuatorianos estaríamos ya totalmente locos y desmemoriados si es que creyéramos que la vuelta de Correa va a resolver algo en este país, ¿no? La señora candidata, ¿qué es lo que promete? Volver a gobernar como Correa, porque con Correa estábamos mejor y mi principal consejero economista no va a ser el vicepresidente Arauz, sino el propio Rafael Correa. O sea, el Ecuador gobernado
por una títere desde Bruselas, si no logran traerlo, haciendo tabla rasa de toda la justicia ecuatoriana, ¿no? Seríamos gobernados por una títere gobernada desde Bruselas, a un señor que le importa un pepino lo que realmente está pasando en el Ecuador, ¿no? Lo único que le interesa es salvar su ego y su vanidad y su paranoia, ¿no? Entonces, no creo yo que es posible que sí, esté en la segunda vuelta la candidata de la Revolución Ciudadana, pero ya digo, mereceríamos ir, los ecuatorianos, irnos ya al carajo de una vez, si es que somos capaces. Bueno, hay también el temor de los fraudes electorales, siempre está rondando el tema de los fraudes, hay denuncias sobre los fraudes cibernéticos y todas estas cosas, ¿no? Que ahora se ve que se hacen, ¿no? Y entonces, y cuando hay complicidades, porque el correísmo está enquistado fuertemente en la propia burocracia. Correa pudo construir una burocracia correísta que está todavía ahí, muy presente y muy cercana tanto al gobierno de Lasso como al gobierno de Moreno y el gobierno que venga, ¿no? Si gana el correísmo, bueno, pues gloria muchachos para esa burocracia, pero si pierde, van incluso en el corto tiempo que tengan el gobierno a continuar esa especie de boicot permanente que hacen a toda posibilidad de una gobernanza que camine un poco más sobre ruedas. Fernando, bueno, ya para cerrar este diálogo con usted, que siempre es interesante, voy a cambiar un poco de tema. Cuénteme un poco, cambiando de tema, hay un encuentro testimonial de periodistas, Monseñor Luna y la comunicación. Cuénteme un poco sobre este evento que está programado para fin de mes. Me parece muy interesante, ¿sí? Y la verdad es que Monseñor Luna Tovar merece eso y mucho más por su presencia importante, por su presencia diferente, por su presencia que generó un importante impacto de concientización a nivel de la colectividad. Así es, este año se cumple en 15 de diciembre, 100 años de su natalicio. Y como estamos en esta época en la cual tenemos una cultura de desmemoria, ¿no? Que olvidamos tan pronto a las personas que nos antecedieron. Y dice, pues, sí, el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre y vivirás muchos años. Es decir, el honrar el pasado, aquellos de quienes provenimos, de quienes dieron su vida, nos dieron la vida. Y en ese sentido, Luna Tovar fue un ciudadano adoptivo, pero azuayo y cuencano, que aportó de manera muy importante para transformar la iglesia y la sociedad cuencana y azuaya, ¿no? Y darle un norte ético, ¿no? Ese norte ético que ahora no encontramos, esos valores que hoy día están pisoteados y vilipendiados, ¿no? Y claro, entonces hemos generado desde un comité de, digamos, autoconvocados, una minga para recuperar y la memoria, la presencia de Monseñor Luna en todo lo que ha quedado de él, en el Azuay, en Cuenca, en la iglesia, ¿no? Entonces, como él mismo se define como un comunicador, ¿verdad? Hemos planteado varios temas para estos 6 meses de celebración y el primer tema que hemos definido es Luna y la comunicación. Y por lo tanto, hemos programado este encuentro testimonial de periodistas para recordar su papel de comunicador y su interacción con los comunicadores sociales, para recabar cómo
cómo ejercía él la comunicación y qué pedía. Es decir, él traza una línea de la ética de la comunicación muy importante y de las tentaciones y amenazas que se ciernen sobre la comunicación, convirtiéndola en lo contrario, en descomunicación y en ocultamiento tanto de los reales problemas como en la construcción de ofertas en el aire, ¿no? Que luego no se cumple. O sea, Monseñor, yo estoy revisando sus editoriales y él se define como, a partir de su vocación sacerdotal, de obispo, él se siente que está obligado a comunicar un mensaje más allá de la fe, ético, que sea una buena noticia renovadora, restauradora, sanadora de la sociedad a quien se informa, ¿no? Un papel educador de la comunicación, orientador realmente de la comunicación. Entonces me parece a mí que además de eso los periodistas tienen experiencias muy ricas y muy personales, ya más de tipo bilateral en su relación con Monseñor. Entonces queremos reunirnos. Estoy viendo que estoy teniendo muchas reuniones en los varios perfiles de Monseñor y veo que realmente Luna nos reúne, nos convoca, nos recuerda y justo en ese recuerdo echamos de menos aquello que él, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Ecuador se quedó sin una palabra clara de Monseñor sobre la época del correísmo. Justo ya perdió su lucidez cuando justo, ¿no? Necesitaba el Ecuador un referente evaluatorio sobre qué estaba realmente sucediendo con Correa, ¿no? Luna puso esperanzas en varios jóvenes gobernantes, me acuerdo, puso esperanza en Lucio Gutiérrez, puso esperanza en distintos gobiernos pero inmediatamente también los cuestionó y denunció su incoherencia y su falta de acierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta en estas reuniones que, por ejemplo, hoy después la memoria de Correa vuelve a reunirnos a muchas personas que, por ejemplo, el correísmo u otros tipos del COVID nos ha desintegrado y nos ha separado, ¿no? Entonces me parece a mí que es muy importante que Luna... Bueno, en todo caso, se nos fue la señal, qué pena, ¿no? Bueno, en todo caso, gracias a Fernando Vega, terminábamos esta parte justamente con esta declaración, este homenaje, a propósito, para indicarle a Vicente Narváez, a Tania Avesillas Andrade, ¿no?